Me llamo Elena y esta es mi historia, una historia complicada y llena de emociones contradictorias. Vengo de una familia amorosa y estable. Mi padre, Lorenzo, era dueño de una pequeña tienda, mientras que mi madre, Ana, trabajaba como maestra en una escuela pública. Desde pequeña, siempre supe que mi hermana Laura y yo éramos diferentes en muchos aspectos, aunque compartíamos la misma sangre. Laura siempre fue la niña tranquila, soñadora, que anhelaba formar una familia y vivir una vida sencilla. Yo, en cambio, era la rebelde, la que siempre quería más, la que tenía grandes sueños y ambiciones que se extendían más allá de los confines de nuestra pequeña ciudad. Mientras Laura soñaba con encontrar al hombre de su vida y tener hijos, yo me enfocaba en mis estudios y en construir una carrera. Para mí, la idea de un matrimonio y de ser madre siempre estuvo en un segundo plano, relegada a algún rincón lejano de mi mente. Quería viajar, conocer el mundo, experimentar todo lo que la vida podía ofrecerme, y así lo hice. Después de graduarme en la universidad, me mudé al extranjero y trabajé en diferentes países durante más de una década. Durante ese tiempo, viví muchas experiencias enriquecedoras y desafiantes, pero también me enfrenté a una soledad profunda que nunca había anticipado. Mientras yo estaba fuera, Laura siguió el camino que siempre había deseado. A los 18 años, conoció a Federico, un joven amable y cariñoso, con quien se casó 6 años después. Formaron una hermosa familia con 3 hijos y Laura se dedicó por completo a ellos y a su hogar. A pesar de que me encontraba lejos, siempre supe que mi hermana era una madre y esposa ejemplar, una mujer dedicada y llena de amor por su familia. A medida que los años pasaban, comencé a sentir una especie de vacío en mi vida. Había alcanzado muchas de mis metas profesionales, había conocido diferentes culturas y personas, pero sentía que algo me faltaba. Con el tiempo, ese vacío comenzó a manifestarse en un deseo que nunca antes había considerado seriamente. Quería tener un hijo, no un matrimonio, ni una relación estable, sino solo un hijo. Quería experimentar lo que significaba ser madre, sentir ese amor incondicional del que tantas veces había oído hablar. Un día, después de más de una década viviendo en el extranjero, decidí regresar a casa por un tiempo. Sentía la necesidad de reconectar con mis raíces, con mi familia, con el lugar de donde venía. Mis padres, aunque sorprendidos, me recibieron con los brazos abiertos. No les conté la verdadera razón de mi regreso. Simplemente dije que necesitaba un descanso, que quería pasar tiempo con ellos. Lo que no mencioné fue que una parte de mí estaba buscando algo más, una señal, una confirmación de que lo que sentía era real. Al regresar, comencé a pasar más tiempo con Laura y sus hijos, mis sobrinos, que hasta entonces solo me conocían a través de videollamadas. Estaban encantados de tenerme cerca. Me esforcé por ser la tía que nunca había sido, la que estaba presente, la que jugaba con ellos y les contaba historias de mis viajes. Al mismo tiempo, observaba a Laura y su vida familiar, intentando comprender si realmente estaba lista para dar ese paso, para ser madre. Mientras tanto, Laura y yo comenzamos a conocernos de nuevo, como si fuéramos 2 personas que apenas estaban descubriendo quién era la otra. A medida que pasaba el tiempo, empecé a admirar los valores que Laura había cultivado, la importancia de la familia, la dedicación a los hijos, el amor incondicional. A pesar de haber tenido muchas más experiencias que ella, me encontré aprendiendo de mi hermana menor, sintiendo una profunda admiración por la vida que había construido. Por otro lado,
Laura, al pasar más tiempo conmigo, empezó a adoptar algunas de mis actitudes. Comenzó a buscar más independencia, a dedicar tiempo para sí misma, a cuidar de su apariencia y a hacer cosas que antes no se permitía. Empezó a ir al gimnasio, a salir de compras, a disfrutar de momentos de ocio que antes consideraba un lujo. De alguna manera nos estábamos complementando mutuamente, llenando los vacíos en la vida de la otra. Una noche, Laura me pidió que cuidara a sus hijos mientras salía con unas amigas. Acepté de buena gana. Después de la cena, Federico llegó a casa. Hasta ese momento siempre habíamos tenido una relación cordial, pero distante. Sin embargo, esa noche algo cambió. Comenzamos a hablar, a compartir pensamientos y sentimientos que hasta entonces habíamos mantenido ocultos. A medida que la conversación avanzaba, descubrimos que teníamos mucho en común, que compartíamos ciertas insatisfacciones y deseos que nunca habíamos expresado en voz alta. No sé exactamente cómo sucedió, pero en algún momento la distancia entre nosotros desapareció y nos besamos. Fue un impulso, un momento de debilidad que nos tomó por sorpresa a ambos. Inmediatamente después me aparté y me fui, abrumada por el sentimiento de culpa. Los días siguientes fueron difíciles. Evité ir a la casa de Laura, fingiendo estar enferma, pero la culpa me consumía. Federico me llamó varias veces, queriendo hablar sobre lo sucedido, pero yo lo evitaba. Finalmente, después de mucha insistencia, accedí a verlo. Cuando nos encontramos, la atracción que había sentido esa noche volvió a surgir y, antes de darme cuenta, estábamos en una habitación de hotel, repitiendo lo que había sido el error más grande de mi vida. Después de aquel encuentro, le dije a Federico que esto era algo que nunca debía haber sucedido, que no podía continuar. Decidí que lo mejor era irme, así que al día siguiente le conté a mi familia que había recibido una oferta de trabajo en el extranjero y que debía partir de inmediato. Laura y mis padres aceptaron mi decisión, aunque con sorpresa, y me fui sin mirar atrás. Unas semanas después de mi partida, comencé a notar algunos síntomas extraños. Nunca había sido muy consciente de los síntomas de un embarazo, pero cuando mi periodo se retrasó, decidí hacer una prueba. El resultado fue positivo. Me sentí abrumada por una mezcla de emociones: alegría, miedo, culpa, tristeza. Durante los primeros 3 meses no le conté a nadie sobre mi embarazo. Pasé todo ese tiempo debatiéndome entre lo que debía hacer. Finalmente decidí ser egoísta y pensar en lo que este bebé significaba para mí. A mis 40 años, esta podría ser mi última oportunidad de ser madre, y no quería desperdiciarla. Cuando finalmente decidí contarlo, informé a mi familia de que estaba embarazada. Les dije que había tenido una relación mientras estaba en el extranjero y que ese era el motivo de mi embarazo. Durante una videollamada, noté que Federico, que estaba al lado de Laura, cambió de expresión al escuchar la noticia. Yo seguí adelante con mi historia, aunque me costaba mirar a mi hermana a los ojos. Cuando nació mi hijo, un niño hermoso y saludable, fue el momento más feliz de mi vida. Decidí llamarlo como mi padre, Lorenzo, y desde entonces nunca he regresado a mi país. La vergüenza y el miedo me impiden enfrentar la realidad. A veces, Laura menciona que le gustaría venir a visitarme para conocer a mi hijo, pero yo siempre encuentro una excusa para evitarlo. Temo que, si lo ve, pueda notar el parecido con Federico y descubrir la verdad. Este secreto me pesa como una losa, y sé que lo que hice está mal,
que traicioné a la persona que más confiaba en mí. Pero, a pesar de todo, no puedo evitar sentir que este niño es el regalo más grande que la vida me ha dado, y por él haré lo que sea necesario para protegerlo, incluso si eso significa mantener a mi familia a distancia. Al final, entendí que los secretos pesan como anclas, pero el amor por mi hijo me ha enseñado que, a veces, la verdad es un sacrificio que no todos estamos dispuestos a pagar.